El motor y sus sistemas auxiliares 2. Desmontaje de un motor. El conocimiento de los componentes de un motor solo se alcanza a través del desmontaje y montaje de sus elementos. Por ello, a continuación vamos a ver cómo se realizan ambos procesos. Antes de iniciar el proceso de desmontaje, es preciso realizar una serie de operaciones previas. Empezamos por la extracción del tapón del cárter y el posterior vaciado del aceite del motor. A continuación, sacamos los cables y las bujías. También debemos extraer el delco. Y todo el sistema eléctrico antes de empezar el desmontaje. Sacamos el mazo de cables y los conectores de la rampa de inyectores. Los elementos de los sistemas auxiliares son los primeros en extraerse. A continuación, se procede a extraer la plancha calórica de la cual toma el aire caliente la aspiración del motor. Para ello, se desenroscan los tornillos situados en el colector de escape. Se repite la operación con los tornillos de fijación del colector de aspiración para poder desmontarlo. Se saca el colector con todos los inyectores colocados en su soporte. Hacemos lo mismo con el colector de escape y verificamos que esté totalmente plano y sin restos de suciedad en el interior. También se separan las juntas. Se extraen los elementos de refrigeración. Antes de volver a montarlos, debe comprobarse que los manguitos estén en perfecto estado. Sacamos el degasificador del cárter que nos proporciona la aireación del cárter motor. Cabe destacar la incorporación del termostato en el mismo soporte de la bomba de agua. Desatornillamos el filtro de aceite de su soporte con un útil especial. A continuación, extraemos el radiador de aceite o intercambiador de calor, un intercambiador agua-aceite. Ya podemos apartar el soporte de filtro de aceite y los sensores de presión. Vamos a ver ahora la distribución del motor. Para empezar, se sacan las protecciones de la correa dentada indicando el punto muerto superior. A continuación, dejamos el motor en sus posiciones de reglaje. Para ello, lo hacemos girar hasta que coincidan las marcas en sus puntos. Así, tendremos encarado el árbol de levas con el punto muerto superior del cigüeñal. Es importante indicar con una flecha el sentido de giro de la correa para que en su posterior montaje se coloque de forma idéntica. Si girase en sentido contrario, se rompería. Aflojaremos el tensor y procederemos a sacar la correa. Finalmente, se quitan el resto de planchas de protección de la correa de distribución. Ya se puede desmontar todo el sistema de culata. Primero, procederemos a extraer la tapa de balancines. Para ello, se desenroscan los tornillos que hay en su parte superior y se le dan unos ligeros golpes para que se separe de su junta. Aquí tenemos la tapa que cubre los balancines y el deflector de aceite que impide que el aceite vaya a parar directamente a la tapa de balancines. A continuación, extraemos la junta y sacamos los sombreretes del árbol de levas. Deben aflojarse todos de forma proporcional, ya que el árbol está sometido a la presión de los empujadores de las válvulas. Dejaremos los soportes perfectamente colocados y orientados en su posición. Haremos las marcaciones correspondientes para que en el posterior montaje cada uno sea colocado en el mismo alojamiento. Tras sacar los sombreretes de apoyo, ya se puede extraer el árbol de levas. Verificaremos que no presenta ningún tipo de rozamiento. A continuación, aflojaremos los tornillos de la culata. Estos tornillos sujetan fuertemente la culata al bloque motor. Siempre desenroscaremos los tornillos de forma distribuida para evitar que la culata se doble. Al despegar la culata del bloque, comprobaremos que su superficie no está dañada.
La junta de culata no puede ser aprovechada y debe sustituirse en cada ocasión. Este es un conjunto de embrague del sistema de conducción inversa. La primera parte a desmontar es la maza de embrague, que a su vez es también el propio volante motor. El disco se encuentra en su interior y posteriormente sacamos la zona de diafragma. Extraemos el apoyo central del empuje y dejamos a la vista los tornillos de fijación entre el cigüeñal y el volante prensa del motor. En los embragues normales, el volante motor queda totalmente fijado al cigüeñal. A partir de aquí, se consigue la extracción del motor. Primero extraeremos la tapa del cárter, aflojando todos sus tornillos. Una vez retirada la tapa, podemos ver la bomba de aceite y las fijaciones del cigüeñal. Se extrae la tapa portarretén de la parte posterior del cigüeñal y se verifica que no esté dañada. Quitamos la bomba de aceite. Aflojamos los tornillos que sujetan el árbol que sirve para el funcionamiento de la bomba de aceite. A continuación, se procede a la sujeción del cigüeñal para poder extraer el tornillo que sujeta el piñón de la distribución. Desatornillamos la tapa portarretén de la parte anterior del cigüeñal. Marcamos las bielas para mantener sus posiciones idénticas en el posterior montaje. Desenroscamos las tuercas del sombrerete de la biela y extraemos las bielas junto con los pistones. Se hace deslizar la biela por el pistón y se recoge por su parte inferior. Se vuelve a colocar el sombrerete de la biela para que no se deshermane cualquiera de estos elementos. A continuación, extraemos los sombreretes del cigüeñal, que también deben marcarse para poderlos montar cada uno en su lugar correspondiente. Se sacan los anillos axiales, que son los que sujetan el cigüeñal para su movimiento axial. Se señalan las marcaciones para que después del montaje funcionen perfectamente. Ya podemos proceder a la extracción del cigüeñal, verificando que todos los cojinetes de roce del cigüeñal estén en perfectas condiciones. Montaje del motor. Antes de iniciar el montaje del motor, limpiaremos todas las piezas y las colocaremos ordenadamente en una mesa. Una vez lubricados, los cojinetes del cigüeñal se encajarán perfectamente en su alojamiento, teniendo en cuenta que tienen una posición única. Introducimos el cigüeñal asegurándonos que está totalmente limpio. Comprobamos que gire libremente, lubrificamos todos los apoyos y montamos las tapetas del cigüeñal. Su ajuste es exacto, por lo tanto, debe ser introducido con unos ligeros golpes para que quede perfectamente asentado en su alojamiento. El cojinete axial debe colocarse de manera que las zonas donde están las huellas queden en la marcación externa hacia el cigüeñal. A continuación, pasamos al apriete de los sombreretes del cigüeñal. Primero haremos un acercamiento con una llave normal y después daremos el par de apriete correspondiente con una llave dinamométrica. Verificamos a qué par deben ser apretados los tornillos de los cojinetes de bancada. Regulamos la llave dinamométrica al par prescrito por el fabricante y procedemos a su último apriete. Comprobamos que el cigüeñal gire perfectamente libre sin que se muestre ningún momento de dureza. Verificamos la holgura axial y la perfecta colocación de los anillos axiales. A
A continuación, se da la vuelta al motor para proceder al montaje del conjunto émbolo-biela. Comprobamos los cilindros del motor e insertamos los aros dentro de las ranuras del pistón en el orden correcto. Los lubricamos y los montamos en el motor. Realizamos el desencaramiento de aros. A través del ceñidor de segmentos, comprimiremos los aros del motor para poder introducir el pistón dentro de su cilindro. Debemos vigilar que ningún aro se enganche entre el útil y el bloque motor, ya que en el momento de insertarlo podríamos provocar la rotura de dicho aro. Insertamos todos los demás pistones siguiendo el mismo procedimiento. Debemos apretar bien para conseguir el perfecto cierre de los aros. A continuación, procederemos a lubricar los cojinetes de biela para poder insertar las tapetas. Debemos respetar su posición según la marcación previa. En el caso de que aprovechemos las mismas tuercas, las colocaremos en la posición en que estaban montadas. Con la llave dinamométrica procedemos al apriete, que tendrá que ser al par prescrito por el fabricante. Podemos montar el cárter motor después de colocar la bomba y el separador de aceite entre el cárter y el cigüeñal. Lubricamos el retén de la parte posterior del cigüeñal antes de su montaje. Repetimos la operación con el retén de la parte anterior. La superficie debe estar perfectamente limpia para evitar así pérdidas de aceite. Colocamos la junta del cárter para poder tener la hermeticidad correspondiente. Apretamos los tornillos de la tapa del cárter. A la hora de montar de nuevo la culata, procuraremos que la junta sea la adecuada de acuerdo con las características del vehículo y se corresponda exactamente al modelo de motor. Introducimos la culata procurando que quede encajada en sus guías. Apretamos los tornillos de fijación. Si son tornillos de tipo elástico, deberán sustituirse cada vez que se abra la culata. El apriete se realizará desde los tornillos del centro hasta el exterior, describiendo una espiral. Después de lubricar sus apoyos, introducimos el árbol de levas en su alojamiento. Obsérvese que el árbol no queda perfectamente encajado debido a que los empujadores mantienen el eje levantado. Por último, insertaremos los apoyos según las marcas. Situamos los sombreretes en su posición para así poder colocar correctamente el árbol de levas, apretando ligeramente todas las superficies de los muelles que se han tenido que ir ajustando de acuerdo con su colocación en la leva. Insertamos la junta de la tapa de balancines y el desturbiador de aceite con su tapa correspondiente. Volvemos a montar los colectores de admisión y escape. Situamos primero las juntas, que deben estar en perfecto estado para evitar fugas, y posteriormente colocamos el colector de escape efectuando una fijación correcta. Colocamos también la junta del colector con todo el conjunto de admisión. Ya podemos montar los elementos de la distribución procurando respetar todas las marcas que hicimos en el desmontaje. Tensamos la correa, sujetamos el tensor, efectuamos 2 giros completos al cigüeñal y comprobamos el tensado final de la correa. Por último, montamos las protecciones de dicha correa y damos por finalizada esta práctica sobre el motor. Mantenimiento del sistema de lubricación.
Las reparaciones del sistema de lubricación, en la práctica, se basan principalmente en la limpieza de los componentes, el reemplazo del filtro y a los cambios periódicos del aceite, antes de su degradación total. Se debe tener la precaución de que el sistema no se encuentre bajo presión y que el aceite se haya enfriado lo suficiente para que un contacto con él no produzca una quemadura. Para el cuidado del medio ambiente, se deben evitar derrames y disponer adecuadamente el aceite usado. Una vez vaciado el cárter, apretaremos el tornillo de vaciado según el par correspondiente y añadiremos la cantidad requerida de aceite nuevo. Para reponer el nuevo aceite, abriremos el tapón de llenado y retiraremos la varilla de nivel. Antes de comprobar si el nuevo nivel de aceite es el adecuado, encenderemos el motor para que se lubrifiquen todas las partes móviles. A continuación, y con el motor parado, comprobaremos con la varilla de medición el nuevo nivel de aceite. El nivel adecuado debe situarse entre las marcas de máximo y mínimo. Coincidiendo con los cambios de aceite, sustituiremos también el filtro de aceite. En este caso, procederemos a la sustitución de un filtro de aceite del tipo cartucho. Con la ayuda de una llave de vaso, extraeremos la tapa del filtro. Este tipo de llaves permiten una mayor transmisión de la fuerza, evitando al mismo tiempo que las tuercas se dañen. A continuación, retiraremos el filtro antiguo y lo desecharemos en un contenedor especial y procederemos a instalar el nuevo filtro en el motor. Es importante sustituir también la tórica que se halla en la tapa del filtro, ya que si está sucia, dañada o reseca, impide la correcta estanqueidad. No olvidemos que se deben utilizar siempre recambios adecuados. Una buena praxis para el mantenimiento del sistema de lubricación es la revisión de posibles fugas de aceite en el circuito. Mediante el seguimiento de la tórica de goma, comprobaremos la estanqueidad del circuito de lubricación entre la tapa de balancines y la culata. Repasaremos también el contorno del cárter y las posibles fugas provenientes del retén del cigüeñal y de la junta de la parte inferior del enfriador. En caso de fuga entre el retén del cigüeñal y la junta de la caja de cambios, detectaríamos una importante sudoración en toda la zona de unión. Mantenimiento del sistema de refrigeración. Las verificaciones y comprobaciones en el sistema de refrigeración se realizarán siempre con el motor apagado y el líquido enfriado.
Para poder comprobar las posibles fugas en el sistema, elevaremos la presión del mismo mediante una bomba manual. Acoplando un adaptador especial en el orificio de llenado, elevaremos la presión hasta 1 bar. Y tras esperar unos instantes, podremos verificar que no existen fugas en el circuito. Periódicamente revisaremos el nivel del líquido refrigerante y, en caso necesario, rellenaremos el circuito. La mayoría de fabricantes equipan los tapones del circuito de refrigeración con una válvula para la sobrecarga de presión que debe girar libremente para evitar la obturación del sistema. Si la válvula carece del movimiento giratorio característico o está clavada, deberá sustituirse el tapón. Ideas clave. Para desmontar un motor empezaremos por extraer los elementos de los sistemas auxiliares. Seguiremos con la extracción de los colectores y de los elementos de refrigeración. A continuación, retiramos los elementos del sistema de lubricación. El siguiente paso será desmontar el sistema de distribución. Posteriormente, el sistema de culata, incluido el árbol de levas. Y finalmente, extraemos las bielas y los pistones como paso previo a la extracción del cigüeñal. Para el montaje, realizamos el proceso inverso, previa limpieza y lubricación de todos los elementos. Para la conservación de los sistemas de lubricación y refrigeración, es importante realizar su mantenimiento y revisión de una manera periódica.